El pasado 2 de diciembre del 2012, las principales fuerzas políticas firmaron el Pacto por México. En el Pacto por México, cuyo principal objetivo es estructurar y coordinar las grandes acciones legislativas y de política pública que proyecten a nuestra nación hacia un futuro más próspero. En ese sentido, la agenda digital diseñada por el gobierno mexicano debe potencializar a las tecnologías de la información y las comunicaciones en su conjunto, como una de las principales herramientas del cambio que permitirán a México insertarse definitivamente en la economía del conocimiento. Así lo han mencionado diversos organismos internacionales, como las Naciones Unidas, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, el Foro Económico Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, por mencionar solo algunos. Precisamente por lo anterior, surge la necesidad de que el Poder Legislativo se convierta en un espacio de diálogo permanente entre los distintos actores del sector. Este espacio tiene que ser abierto, tiene que ser plural, tiene que ser para todos los que tengan algo que decir en la materia en beneficio de nuestro país. Hoy somos cada vez más los legisladores conscientes de la importancia del tema, de la importancia de legislar en esta materia. Y es preciso señalar que con este objetivo, la Comisión Especial da por iniciados el día de hoy los diálogos legislativos por un México digital, un ejercicio que será permanente, que no será el único ni será el último. En buscamos que se aborden dentro de ellos de manera profunda todos los temas que tienen que ver con la agenda digital y las tecnologías de la información en nuestro país. Todos los que estamos aquí estamos absolutamente convencidos de la necesidad para que en México superemos en el mediano plazo, para que haya más de los 40.9 millones de usuarios de Internet y más de 44.7 millones de usuarios de computadora, de los cuales más del 60% son jóvenes. Si bien se han dado grandes esfuerzos desde la pasada administración, los retos en nuestro país para reducir la brecha digital aún son grandes, y los números así lo dejan ver. Hoy en México, 26% de los hogares, es decir, 7.9 millones del país, tiene una conexión a Internet, y únicamente 9.8 millones de hogares están equipados con una computadora, lo que representa 32.2% de los hogares en el país. Vale la pena resaltar que estos diálogos legislativos buscan dar un nuevo rostro al Congreso mexicano y de manera particular a la Cámara de Diputados. Con este ejercicio se busca hacer de este recinto legislativo un espacio abierto a toda la sociedad, que busca ser el punto de colaboración y de partida que haga de la agenda digital una verdadera estrategia nacional de conectividad que permita al país llegar a los niveles de desarrollo que sus ciudadanos merecen. Amigos, invitados todos, para poder acceder al modelo de desarrollo que ofrece la sociedad de la información y el conocimiento, es indispensable con instrumentos suficientes y un plan integral, como es la Agenda Digital Nacional, que sea el eje rector de la política pública y de las reformas legales que empujen la innovación y la competencia, y así potencializar la utilización de las tecnologías de la información y comunicaciones, principalmente de la banda ancha y el Internet. Por esta razón, la comisión especial que me toca presidir, hacemos estos diálogos en donde queremos enfocar este diálogo, este primer diálogo legislativo, en que nuestros invitados puedan contestar 3 preguntas muy específicas. Primero, ¿qué diseño institucional requerimos en México para instrumentar nuestra agenda digital? Segundo, ¿cómo transitamos hacia ese modelo? Y tercero, ¿qué políticas públicas y reformas legales requieren acompañar este marco institucional? Sin duda, la opinión y aportación de quienes a partir de hoy nos acompañan en estos diálogos serán fundamentales para enriquecer las reflexiones que sobre este tema el Congreso mexicano está impulsando en un ambiente de pluralidad, pero sobre todo para que desde el ámbito de su competencia tome en consideración las ideas aquí compartidas para impulsar las reformas legales que nos permitan alcanzar la meta de reducir la brecha digital. Sean todos bienvenidos. Quiero iniciar esta primera mesa
dándole la palabra a la maestra Mónica Aspe Bernal, titular de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en SCT. Muchas gracias, muy buenos días a todos. A nombre del Gobierno Federal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento a mi cargo, agradezco a la Cámara de Diputados la amabilidad de recibirnos para intercambiar información y puntos de vista sobre el diseño institucional para el desarrollo de un México digital. Saludo a los distinguidos participantes en esta mesa, el maestro Moni de Suanadati, comisionado presidente de la COFETEL, la diputada Suelen Bernal Botnik, el licenciado Santiago Gutiérrez Fernández, presidente de la CANIETI, el maestro José Antonio Ardavín, director del Centro de la OCDE en México, el doctor Alejandro Pisanti, presidente de ISOC México, el doctor Francisco Javier Castellón Fonseca, ex senador de la República, Gabriela Dutrenit, presidenta del Foro Consultivo y Científico. Y quiero felicitar al diputado Juan Pablo Adame, presidente de la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información, por la organización de este foro. Este diálogo enriquece la discusión sobre cómo aprovechar las tecnologías de la información y las comunicaciones para apalancar el crecimiento económico, la competitividad y la inclusión social en México. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hemos hecho nuestros los compromisos del presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, y del Pacto por México, referentes a garantizar el acceso equitativo a telecomunicaciones de clase mundial. Como candidato presidencial, como presidente electo y como presidente de la República, el licenciado Peña Nieto ha expresado ser muy consciente de la importancia de las telecomunicaciones para México, de los problemas que subyacen en el sector y de las decisiones estratégicas que deben tomarse para enfrentar los retos en esta importante industria y sector para el crecimiento de nuestro país. El segundo gran apartado del Pacto por México corresponde a los acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y los mercados competidos. En este sentido, y con el objetivo de extender los beneficios de una economía formada por mercados competidos y de garantizar acceso equitativo a telecomunicaciones de clase mundial, los partidos políticos que impulsaron el Pacto por México adquirieron los siguientes compromisos: cambios al marco regulatorio para fomentar la competencia y compromisos que promueven la banda ancha como infraestructura para aumentar la productividad. Como es del conocimiento de todos los presentes, el acceso a la banda ancha es un elemento que promueve la competitividad de las empresas y el desarrollo de las personas. Por ello, los compromisos enunciados en el Pacto por México recogen de manera frontal acciones para dinamizar el acceso a la banda ancha. En el mensaje a la Nación que pronunció el presidente de la República el 1 de diciembre, afirmó que es fundamental generar mayor competencia económica, particularmente en el sector de las telecomunicaciones, y anunció que el Gobierno de la República enviará una iniciativa para reconocer en la Constitución el derecho de acceso a la banda ancha y un conjunto de reformas para generar mayor competencia en telefonía, servicios de datos, televisión y radio. Durante el primer semestre de 2013 se presentarán las iniciativas de reforma para reconocer el derecho de acceso a la banda ancha, así como para reforzar la autonomía y capacidad decisoria de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, cuyo presidente nos acompaña en esta mesa, y promover la competencia en todos los mercados de telecomunicaciones. Tras la presentación de la iniciativa de la reforma constitucional para reconocer el derecho al acceso a la banda ancha, la Subsecretaría de Comunicaciones emitirá la política pública en materia de telecomunicaciones, con base en la cual se generarán los lineamientos que permitirán articular los compromisos determinados en el Pacto por México. Esta política pública promoverá el desarrollo ordenado y competido de los mercados. Asimismo, en el compromiso 42 del Pacto por México se acordó la creación de una instancia específicamente responsable de la agenda digital.
México requiere de una instancia coordinadora de la Estrategia Digital Nacional que dé puntual seguimiento al proceso de digitalización del país. A través de esta instancia se definirá, en colaboración con los actores políticos, la ciudadanía, la academia, la industria, la sociedad civil, los diferentes órdenes de gobierno y las instancias competentes, la agenda digital, y se dará puntual seguimiento a su cumplimiento. Desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estamos atentos a las propuestas que se discuten en el Poder Legislativo y a las demandas y propuestas de la sociedad civil y de la industria. Coincidimos en la importancia y en la urgencia de que no solo cada vez mexicanos tengan acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, sino también que cuenten con las herramientas y capacidades necesarias para lograr su máximo aprovechamiento. Hoy, desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en el contexto del Pacto por México, estamos diseñando y fortaleciendo proyectos que apuntan en esta dirección. Ampliaremos la cobertura y el acceso a Internet a nivel nacional, con un énfasis especial en proveer de conectividad a las personas y las comunidades que hasta ahora se han mantenido al margen de esta palanca de desarrollo. Estamos ya enfocados en la ampliación de las redes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que en 2013 conectarán a más de 40,000 sitios públicos con más de 11 millones de usuarios directos. Seguiremos trabajando conforme al mandato del Pacto por México para desarrollar una robusta red troncal de telecomunicaciones y garantizar el acceso a la banda ancha en todos los edificios públicos de nuestro país. También promoveremos la licitación y el despliegue de una red compartida que permita hacer un uso eficiente del espectro radioeléctrico y fomente la digitalización de México. Los compromisos establecidos en el Pacto por México representan la gran oportunidad que hará posible la transformación digital de México. En el Gobierno federal agradecemos la invitación que nos ha hecho la Comisión o el presidente de la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información de la Cámara de Diputados y analizaremos con gran interés las conclusiones que deriven de este foro. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Mónica Aspe Bernal. Omití presentar al licenciado Ernesto Gil, el ordo comisionado de COFETEL. Y también quiero saludar en este momento a la industria y a la academia y a todos los jóvenes que nos acompañan el día de hoy. También quiero explicarles cuál será el método de participación de estos diálogos. Cada uno de los participantes tendrá de 3 a 5 minutos para hacer su exposición. Posteriormente, cuando todos los invitados hayan terminado su exposición, se abrirá la mesa para un diálogo. Asimismo, tendremos, por ahí hay jóvenes que están repartiendo o que tienen para poder hacer las preguntas. Debido al tiempo y como no nos tenemos que extender con las mesas, pues haremos las preguntas de manera escrita y se les podrán pasar directamente a quien vaya dirigida. Abriremos la participación del foro de entrada a 2 preguntas que puedan venir del público. Si se pueden tener más, también así lo haremos, dependiendo del formato. No lo queremos hacer tan rígido, pero queremos abrir la mesa. A continuación, quiero ceder la palabra al maestro Moni de Swan Adati, comisionado presidente de la COFETEL. Gracias, diputado. Gracias por la invitación, diputado Adame. Señoras y señores legisladores, buenos días a todos, representantes de las cámaras empresariales, amigos de la sociedad civil, Ernesto, un gusto verte por aquí, compañeros de la prensa. Como adelantaba ya el diputado Adame, se nos ha pedido que respondamos de manera sucinta y relativamente rápido, es decir, sin ser totalmente exhaustivos, a 3 preguntas, aunque yo conjunté la primera y la segunda en una sola. ¿Qué diseño institucional requerimos para instrumentar la agenda digital y cómo transitamos hacia ese modelo? Bueno, de una revisión a la experiencia internacional, parece que no existe una receta única o un modelo por excelencia exitoso. Si revisamos los distintos países, incluso aquellos que ocupan lugares destacados en los rankings internacionales, encontraremos modelos con secretarías, con ministerios, con reguladores omnipotentes, con reguladores totalmente subordinados e incluso organismos con secciones autónomos.
Parecería en ese caso que el diseño institucional no explica por sí mismo el éxito o fracaso de una agenda digital, sino que más bien el secreto está en el proceso que le da origen y, por supuesto, en sus resultados. ¿Cuáles serían en todo caso estas características? Encuentro 5, sin que necesariamente sean todas las que podríamos mencionar. El primero de ellos es que devienen o derivan de modelos relativamente consensuados, es decir, las principales fuerzas políticas de un país encuentran cierto grado de consenso. Y esto tiene la enorme ventaja de alinear a este modelo, el resto de los poderes, las instituciones, los niveles de gobierno. Hasta antes del Pacto por México, como señalaba Mónica, parecería que la única instancia alineada con una agenda digital, aunque parece extraño y lamento su ausencia, creo que estaba invitado, era la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que durante los últimos años ha tomado una y otra vez decisiones fundamentales, por lo menos para el órgano regulador de este país. Insisto, hasta antes del Pacto por México. Las instituciones son en estos modelos relativamente longevas, dado el consenso alcanzado, cuentan con el apoyo de estas instancias, de todas las instancias, de todos los niveles de gobierno, y no son cuestionadas cada ciclo electoral. Del consenso, por supuesto, además, deriva también la coordinación, que bien podría estar en una oficina de la presidencia, pero sobre todo un lugar prioritario, un lugar importantísimo en la agenda nacional. Es decir, la agenda digital es prioritaria para el país, así se señala y así se acomoda el modelo atrás o detrás de este consenso. La segunda característica de los modelos exitosos tienen un fuerte énfasis social. El consumidor ocupa el centro de la política, el consumidor y solo el consumidor, no los regulados, no los partidos políticos, solo el consumidor. Estos modelos entienden las telecomunicaciones y a las TICs como una política social, subrayo, como una política social capaz de abatir desigualdades, fomentar dinamismo en los mercados, acercar la salud, la educación y la prosperidad a todos los ciudadanos. Todos los activos del Estado en esta política social, el espectro, los derechos de vía, los ductos, la postería y los sitios públicos están puestos al servicio de su desarrollo bajo principios de acceso universal, compartido y no discriminatorio. La cobertura de servicios es el eje rector de estos modelos con énfasis social. La tercera característica que encontramos es que son congruentes. Las responsabilidades de las instancias de política pública y regulatoria guardan estrecha relación con sus facultades, pero también hay que decirlo con los recursos que disponen. Los objetivos planteados en el marco legal encuentran sustento en las herramientas para conseguirlos y en las inversiones, por lo general públicas, necesarias para ello. La cuarta característica es que son eficaces y eficientes. Incorporan procesos que inician y terminan ante la misma ventanilla, haciéndolos expeditos y sin dejar lugar a dudas sobre dónde reside la responsabilidad. El enorme problema de las dobles ventanillas no es solo que alargan los procesos, sino que la responsabilidad queda difusa entre las distintas instancias que participan en estas ventanillas. Estos modelos eficaces y eficientes incluyen elementos como sanciones ejemplares, no es nuestro caso, la no suspensión de decisiones regulatorias, tampoco es nuestro caso, o tribunales especializados, tampoco es nuestro caso, que por un lado promueven un cuidado al consumidor y por el otro eliminan incentivos a convertir el litigio en un deporte nacional, como es nuestro caso. Son todos ellos transparentes e incluyentes, junto con las facultades que son congruentes con las responsabilidades que se le dan a los órganos de política pública o regulatoria. Se imponen también condiciones exhaustivas de transparencia y rendición de cuentas y gobierno abierto. Los órganos y sus funcionarios operan de cara a la ciudadanía, haciéndola además partícipe de sus decisiones. Estas son las 5 características que a mi juicio cortan a lo largo de aquellos modelos institucionales exitosos. Lo cierto es que el modelo institucional mexicano parece no reunir una sola de estas características y el resultado, ya lo mencionaba el diputado Adame, son los pobres lugares en los distintos rankings internacionales. El Pacto por México, respondiendo a la pregunta de cómo transitar hacia ello, podría ser el instrumento de transición hacia un modelo con estas características ya señaladas. En ello, sin embargo, es fundamental que los proyectos contenidos en el pacto, ya algunos de ellos reseñados por Mónica, no se detengan en espera de la construcción del modelo institucional ideal. Los proyectos del pacto, aquellos contenidos en los compromisos, principalmente 39 a 44, han sido postergados una y otra vez en busca de ese modelo ideal. Es fundamental encontrar un modelo que permita avanzar paralelamente
en ambos frentes, en el diseño institucional y en los proyectos. Hay políticas, ¿qué políticas públicas? Bueno, lo cierto es que muchos de los proyectos que nosotros hemos dilucidado desde las instancias reguladoras y de política pública se contienen ya en el Pacto por México. El primero de ellos es un Plan Nacional de Banda Ancha. Se necesitan abatir, como ustedes saben, rezagos de oferta y demanda ante el viejo debate sobre por qué las TICs no avanzan en nuestro país, ya sea por conectividad, por la ausencia de dispositivos o la baja penetración de dispositivos o la ausencia de contenidos o aplicaciones que llamen el interés a la población para hacerse a un dispositivo o conectarse. El plan debe atenderlos todos. Requerimos una amplia coordinación entre las entidades que promueven conectividad, competencia y despliegue de infraestructura. No es la misma instancia la que hacen unas cosas y las otras, con aquellas responsables de la masificación de dispositivos o servicios gubernamentales, gobierno, salud, todo lo demás, pero incluso también con aquellas responsables de la política industrial, como la Secretaría de Economía. Entiendo que el secretario de Economía viene posteriormente. El universo es amplio, como ustedes imaginarán. Está la subsecretaria de Comunicaciones, la CECIC, que encabeza Mónica Aspe, COFETEL, en donde trabajamos un servidor y el comisionado Gil Elordi, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Educación Pública, Salud, Trabajo, Economía, CONACYT y, por supuesto, y muy marcadamente, las organizaciones de la sociedad civil. Necesitamos una política espectral, planear el aprovechamiento de casi los 600 MHz que necesitaremos en los próximos años para atender la enorme explosión de demanda de datos, pero sobre todo para atender a aquellos que hoy en día no son ni siquiera consumidores. La banda de 700 es para ello fundamental debido a sus distintas características de despliegue y el rescate o bien la recuperación o lo que se llama más bien el dividendo digital, que puede estar en los 700 MHz, pero también en los 600 MHz. También el pacto habla, por supuesto, de un cabal y rápido aprovechamiento de la banda de 2.5 GHz. Una red troncal es necesario en un país que está poco conectado, cuyo transporte interurbano de datos es pobre, es flaco, o bien ni siquiera es competido o ni siquiera llega a ciertas zonas. Es fundamental que la red de la CFE crezca en 30,000 kilómetros añadidos a los actual 20,000 y con ello la construcción de 1,000 minihoteles de interconexión. Y también es fundamental que la CFE revise su plan comercial para que los lambdas que ofrece al sector privado estén a un precio que le permita, sin duda alguna, reinvertir las ganancias, pero que también fomente mercados competitivos de transporte interurbano, como sucede, por ejemplo, con Telebras Brasil. La estación de radio y televisión, la construcción de un mercado sano de contenidos. La COFECO dice que cualquier índice de Herfindahl-Hirschman por encima de los 2,000 puntos pone en riesgo la competencia. Todos los índices de Herfindahl-Hirschman relacionados con el servicio de televisión abierta están por encima de los 4,000 puntos. Ese es el escenario con el que vivimos todos los días. La transición a la televisión digital terrestre es otro de los grandes proyectos que hay que concluir. Es quizá el único proyecto que impacta paralelamente al servicio de televisión abierta junto con el de datos, es decir, la compactación del espectro en las partes bajas del mismo permitirá, sí, promover mayor competencia en televisión abierta, pero también, por supuesto, los dividendos digitales a los que me he referido en las bandas de 600 y 700 para servicios de telecomunicaciones. En cuanto a las reformas legales, bueno, hay muchísimas. El listado, después de me parece haber postergado una y otra vez estas reformas, son varias. Mónica ya mencionaba la banda ancha como derecho universal, una reforma constitucional al artículo 4º, 6º, en fin, no importa exactamente en qué artículo, lo importante es que esté plasmado en la Constitución, pero sobre todo que sea congruente, es decir, que los recursos financieros necesitados para hacer de este derecho una realidad estén aparejados en los presupuestos de egresos de la Federación. La no suspensión de resoluciones regulatorias es fundamental. No podemos seguir postergando cada vez que el órgano regulador, con los trabajos que ello implica, emite una resolución, irnos a litigios de 2 o 3 años porque quienes lo pagan son los consumidores. Ejemplos de estos, pues basta voltear a Europa para encontrar un ejemplo a nivel continental de más de 10 países en donde las decisiones de los órganos reguladores de telecomunicaciones no son suspendibles. Dominancia es fundamental, racionalizar el proceso para la declaración de actores con poder sustancial de mercado, mientras que tengamos una doble ventanilla, quizá tan perniciosa como la que tenemos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con COFECO, simplemente no vamos a alcanzar a reducir las barreras de entrada y acotar
actuaciones dominantes por distintos actores. Es fundamental que la COFETEL solicite una opinión al órgano especializado en la materia, en este caso la COFECO, y que en su momento, después de ser declarado algún actor con poder social de mercado, la COFETEL establezca los remedios necesarios. Lo que es importante es que todo este procedimiento sea un solo acto, que no acepte litigios intraprocesales. Hoy en día a una acción de COFECO corresponde un litigio, a una acción de COFETEL corresponde otro litigio, en fin, y ya ustedes sabrán cuál es un poco el resultado. 5 o 6 años después, el mercado que se intentaba regular ni siquiera se parece al que originalmente dio a la dominancia. Inversión extranjera es fundamental. Relajar las restricciones que tenemos hoy en día en inversión extranjera. No podemos pensar en servicios convergentes con una ley de inversión extranjera anticonvergente. Apertura, por lo menos la posición de un servidor, apertura en todos los mercados, sin condiciones, sin restricciones y sin reciprocidad alguna. No defendamos los intereses comerciales, los válidos intereses comerciales de las empresas mexicanas a costa del consumidor. Y finalmente, como les decía yo, facultades sancionatorias y montos para los órganos reguladores por temas de calidad. Les agradezco su atención. Muchas gracias, maestro. Y me parece importante resaltar en las dos primeras exposiciones el interés que debe tener la agenda digital, beneficiando sobre todo al ciudadano. O sea, que el objetivo de todo esto sea un beneficio directo al ciudadano, aquel mexicano que primero hoy no tiene acceso, después a los que tienen acceso y tienen que ver con ciertas barreras para poder tener mejores precios. Y tercero, las aplicaciones que ya tienen que ver con un trabajo de la parte del gobierno, de la parte del legislativo, en donde el ciudadano siempre se vea beneficiado. Quiero darle la palabra a la compañera diputada Suelen Bernal, del Partido Revolucionario Institucional, representante en el Pacto por México. Gracias, diputado. Primero que nada, buenos días a todos. Saludo con mucho respeto a los integrantes de esta mesa de trabajo, a los invitados y a los medios de comunicación. Es un honor para mí representar a la Comisión de Comunicaciones en esta primer mesa que aborda la construcción de un diseño institucional para instrumentar la agenda digital nacional, atendiendo a la invitación que muy amablemente nos hace nuestro compañero Juan Pablo Adame, presidente de la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Quienes integramos esta Comisión Ordinaria de Comunicaciones tenemos como objetivo prioritario alinear la agenda legislativa en la materia con el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones de México, para enfrentar los retos que trae consigo el avance de la convergencia tecnológica, institucional y de mercados, lo que implica necesariamente la promoción de un nuevo equilibrio entre la promoción del desarrollo competitivo del sector y el cumplimiento de los fines sociales de mayor cobertura y acceso de los ciudadanos, empresas e instituciones públicas a las tecnologías de la información y la comunicación derivadas de la naturaleza del servicio público que ostenta las telecomunicaciones. De ahí que los insumos que aportan los trabajos de esta comisión especial sean materia prima para acompañar las reformas legales que reclaman las políticas públicas para reducir la brecha digital. En nuestro país hay más de 40 millones de usuarios de Internet, el doble de los que se tenían en 2006, de los cuales solo 21 millones tienen acceso a la banda ancha, que se convierte en el principal habilitador de la economía digital y de la sociedad de la información y el conocimiento, es decir, una herramienta de equidad y progreso para el México del siglo XXI. El programa de trabajo de la Comisión de Comunicaciones establece que tenemos que promover la adopción de políticas públicas de Estado en el sector de comunicaciones, que son indispensables para el desarrollo económico y social nacional, basadas en criterios de certidumbre jurídica, equidad social e impulso de una sana y equitativa competencia en el mercado, que permitan impulsar la ampliación de la infraestructura y la obtención de mejores niveles de competitividad económica y calidad de los servicios en beneficio de los mexicanos. El presidente Enrique Peña Nieto ha sido muy preciso en sus planteamientos en materia de telecomunicaciones para contribuir al crecimiento económico de nuestro país. Muestra de ello está la creación de un fondo de 1,000 millones de pesos anuales con créditos blandos y programas de apoyo concurrentes que permitan a las micro, pequeñas y medianas empresas incorporar tecnologías de información y comunicación en sus procesos. Otra propuesta es que los mexicanos tengan acceso a la banda ancha
avanzar en la agenda digital por un México conectado y promover la competencia económica con tribunales especializados. Cerrar la brecha de la conectividad a la banda ancha solventa también el compromiso 42 del Pacto por México, que garantizará el acceso a Internet de banda ancha para avanzar en el modelo digital generalizado y universal. Resulta grato constatar la pluralidad de esta primera mesa con la participación del Gobierno federal, de la COFETEL, de las Cámaras Nacionales de las Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información, de universidades y de representantes de la sociedad civil que tienen que ver y que conocen el tema de la política digital. De ahí la importancia de este encuentro, que aspira a construir una política pública que promueve el uso de las nuevas herramientas tecnológicas para mejorar los servicios de educación, salud y gobierno, para lograr una mayor productividad y competitividad de México y sobre todo que mejore la calidad de vida de los mexicanos. Tenemos el gran desafío de estructurar una agenda digital que contemple el uso eficiente del espectro radioeléctrico, el uso de recursos públicos para fondear la expansión de infraestructura de banda ancha y fomentar la adopción por parte de los mexicanos de los servicios que se prestan sobre estas redes. Me parece que debemos estar abiertos para proponer cambios legales viables y administrativos que deben ser impulsados con instrumentos colegiados, como el Pacto por México, como parte de una agenda de políticas públicas para el sector. México sufre rezagos y tiene muchas cosas por hacer en este sector. Nos queda claro que la agenda digital no transita sin banda ancha como elemento indispensable de conectividad, lo que también contribuirá a cerrar la brecha de la desigualdad y la pobreza en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Su. Quiero aprovechar este momento para presentar a los compañeros diputados Homero Niño de Rivera del Partido Acción Nacional, gracias por estar aquí, y al compañero del Partido Revolucionario de la Revolución Democrática, Fernando Belaunzarán, también gracias por estar aquí, así como a Carmen Rodríguez Armenta de la Universidad de Guadalajara, que omití presentarla, una disculpa. Quiero aprovechar también para decirles que el hashtag en Twitter es México Digital, para que lo puedan seguir y puedan tuitear también acerca del mismo. Quiero presentar ahora al licenciado Santiago Gutiérrez, presidente nacional de Canieti. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, diputado Juan Pablo Adame, señoras y señores legisladores, estimados asistentes, distinguidos a esta mesa de diálogo con quien me honro compartir. Señoras y señores, representantes de los medios, es un gusto estar con ustedes esta mañana. Voy a hacer algunas reflexiones sobre dos términos, México interconectado y México digital. Durante los últimos 2 años se ha hecho un muy buen trabajo de diseño de objetivos y estrategias para lograr tanto un México interconectado como un México digital. Trabajo en el que han participado múltiples actores. Para mencionar a los más importantes, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, algunos gobiernos estatales, órganos reguladores, equipos de campaña, Administración Federal actual, academia y sociedad civil. Se cuenta con objetivos claros y líneas de estrategias para lograrlos. Contamos con el Pacto por México, la Agenda Digital del presidente Peña Nieto, la Agenda Digital México, la ADMX, la Agenda Digital Nacional, la ADN, para mencionar solamente algunas de las múltiples propuestas que se han difundido y discutido ampliamente. Sabemos que los beneficios de un México interconectado, de un México digital, y por ello estamos aquí reunidos. Sabemos que, y estos son prioridades, tenemos que incorporar a un 60% de la población que no está interconectada en el país. Hay que llevar banda ancha a todas las escuelas y hospitales del país, a todas las poblaciones marginadas de los beneficios de la interconexión, a los municipios y estados rezagados, a los niveles socioeconómicos que todavía no se benefician de banda ancha, a las microempresas y a las pymes. Este es un listado de prioridades. Sabemos que la prioridad inicial
y antes que nada, es lograr la conectividad a través de cobertura y capilaridad de las redes, y no solamente redes troncales, sino en redes de acceso y distribución, que es donde está la mayor parte de la inversión. Que la competencia es necesaria para lograrlo, pero no suficiente. Que se requieren grandes alianzas entre gobierno y sector privado, y que contamos con las APPs. Sabemos que el gobierno como comprador y como prestador de servicios puede ser un gran motor de incremento de conectividad y digitalización, y que los países líderes en conectividad y banda ancha se han apalancado en este gran motor en su progreso hacia una sociedad digital. Y si no, vean los ejemplos de los países nórdicos de Europa y los países del sudeste asiático. Nuestro reto en la actualidad no es uno de saber qué hacer, ya sabemos qué hacer, 80-20, no se necesita más. No es un reto de definir los qués. Nuestro reto en la actualidad es uno de cómo, de cuánto, de cuándo, de quiénes. Nuestro reto en la actualidad es uno de métricas, de presupuestos, de responsables, de participantes, de organización y de coordinación. Nuestro foco de la discusión debemos cambiarlo de los qués a los cómo. Y la buena noticia es que contamos con muy buenas bases para arrancar los cómo. Contamos con el Pacto por México, con al menos 15 compromisos directamente relacionados con una sociedad digital y un México interconectado. Tenemos, por ejemplo, los compromisos 11, 19, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 62. Y estos compromisos, seleccionando lo que nos ha parecido más prioritario, me gustaría mencionar los que son fundamentales. Primero, extender los beneficios de una economía formada por mercados competidos, al centro. Fortalecimiento de la Comisión Federal de Competencia y tribunales especializados en materia de competencia. 3, reforzar autonomía de COFETEL. 4, acceso equitativo a telecomunicaciones de clase mundial. 5, desarrollo de una red robusta troncal de telecomunicaciones, haciendo un uso óptimo del espectro radioeléctrico. Y aquí añadiría humildemente diversificar redes de acceso o distribución, que obviamente estarán contempladas cuando se haga el detallamiento de estos compromisos. 6, una agenda digital. 7, competencia en radio, TV, y no solamente en radio y TV, sino en servicios de voz y datos, y en general en todos los servicios que puedan ser prestados a través de redes digitales. Promoción de desarrollo a través de la ciencia, tecnología e innovación, y llegar al ansiado 1% del PIB para inversión en ciencia y tecnología e innovación. Hoy no podemos hablar de digitalización, no podemos hablar de interconectividad sin hablar de innovación. Con este marco tan nutrido con el que contamos ahora, tenemos que focalizarnos en temas de eficacia, lo comentaba Moni, eficacia que se haga, que consiste en hacer lo apropiado para lograr los objetivos estratégicos, que se haga lo que se debe de hacer para lograr los objetivos estratégicos, que están claramente fijados. 2, nos tenemos que focalizar en eficiencia, es decir, que aquello que se haga bien. ¿Y qué quiere decir hacerlo bien? Muy sencillo, optimizar recursos para maximizar los resultados. Con esto me gustaría entrar a las 3 preguntas del diputado Adame, a las respuestas, humildemente sugerencia, a esas 3 preguntas. ¿Qué diseño institucional? Diseño institucional. Primero, ¿qué enfoque? Déjenme empezar por el enfoque. Enfoque, no detengamos nada, no nos esperemos a diseñar para continuar actuando, ¿sí? Esto es extremadamente urgente. Entonces, esto debe tener varias fases. Para fines de simplificación, voy a hablar nada más de 2 fases. Fase 1,
no detener el diseño que ya se tiene encaminado, porque ya hay un diseño encaminado, y aprovechar un diseño institucional que ya está delineado. Y está delineado de manera muy clara. Gobierno como gran comprador, 1. 2, gobierno como prestador de servicios, o sea, e-gobierno. Y 3, gobierno como responsable de lograr la más amplia cobertura social posible, y no en solitario, ¿sí?, sino con el enfoque que se ha repetido hasta el cansancio de con las empresas hasta donde se pueda y con el gobierno hasta donde se requiera. Entonces está clarísimo, gobierno gran comprador, gobierno gran prestador de servicios, gobierno el gran promotor de cobertura social, sector privado, las empresas, llevarlo de manera comercial y de manera en alianza estratégica a través de APPs con sector gobierno. Eso es fase 1, está delineado, no hay por qué detenerse, hay que seguir avanzando en eso, ¿sí? Fase 2, hay que caminar hacia un modelo de optimización de objetivos y resultados, porque los modelos de optimización no existen en la realidad. Lo que existe es una tendencia de evolucionar hacia un modelo de optimización. Entonces, ¿qué tenemos que hacer simultáneamente? Aprovechar este diseño institucional que ya se tiene delineado. Lo que tenemos que aprovechar, y es una propuesta del sector que represento, es establecer un grupo de trabajo multirepresentado, gobierno, industria, academia, sociedad, para en paralelo, mientras se trabaja con este diseño institucional delineado, trabajar hacia un modelo de optimización, sin perder ningún tiempo en la instrumentación. Pregunta número 3, ¿con qué políticas públicas? Las políticas públicas creo que están muy bien delineadas en un 80-20, en el Pacto por México y en todos los instrumentos que mencioné. Yo creo que ya no se debe discutir nada de eso, ¿sí? Se ha dicho, lo mencionó Mónica, lo mencionó la diputada, lo mencionó Moni, estoy seguro que lo van a mencionar el resto de los que vamos a hablar aquí. Está clarísima las políticas públicas, ¿sí? Adoptémoslas, instrumentémoslas. Muchas gracias. Muchas gracias. Aprovecho para presentar también al doctor Francisco Castellón, que está como invitado, ex senador de la República y gran promotor en la pasada legislatura de todos estos temas, así como a Fernando Gurrola, presidente de la MIPSI, que ya nos acompaña el día de hoy. Quiero ceder la palabra al doctor, precisamente al doctor Alejandro Pisanti, para que nos pueda dar su exposición. Muy buenos días, ¿se escucha? Muy buenos días, muchísimas gracias. Voy a abreviar, a riesgo de faltar a la cortesía, las salutaciones, y que son desde luego una grata obligación, y una felicitación al diputado Juan Pablo Adame por emprender esta iniciativa y a todos quienes han participado en establecerla. Es muy importante, como él lo estableció, que el legislativo sea un espacio, un foro de discusiones, y muy importante para los ciudadanos, para las empresas, para las instituciones, que el legislativo escuche. Este es el órgano que por su naturaleza está encargado de empaparse, y aunque crece y crece en funciones más allá de la de hacer leyes, esta desde luego de hacerlas de manera informada, no es una mala extensión. Es difícil añadir o empezar a terciar en la conversación que ya se ha iniciado con nuevas propuestas que no repitan algunos de los puntos anteriores. Hay muchos de los puntos anteriores entre los cuales hay diferencias, aunque van en un cauce fundamentalmente coherente. Comentarios, entonces, para ir avanzando algunos elementos de la discusión. El diseño institucional para la agenda digital debe depender de la agenda digital. Esto parece una perogrullada, pero básicamente quiere decir que la forma siga a la función, y que por lo tanto no se diseñen más instituciones
que las que hagan falta para empujar la agenda digital que realmente se vaya a poner en operación. Y agenda digital, desde luego, requiere entonces algunas definiciones y requiere algunas cotas a sus alcances y otra vez a los alcances de lo que se va a hacer institucionalmente. Siguiente punto es que debe observarse además que desde algunos puntos de vista el tratar de hacer un diseño institucional para la agenda digital ya contiene una contradicción. La agenda digital, en mi opinión, y la que recojo de los socios de la Sociedad de Internet de México, con diferencias y discusiones muy interesantes entre nosotros, pero de los objetivos que creo que todos podemos reconocer está precisamente el de que la agenda digital sirva a la construcción de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento en México. Y estos términos que parecen sinónimos o se usan a veces como sinónimos en política tienen significados muy extremadamente precisos. La sociedad de la información es lo que promovemos los académicos conectados con la tecnología, los directores de tecnología del gobierno, las empresas del sector de tecnología, el regulador de tecnología, las subsecretarías encargadas de la tecnología, etcétera. Y la sociedad del conocimiento es lo que promueven los rectores de las universidades, los directivos de las instituciones académicas, que estamos hablando de dos cosas que son complementarias y que deberíamos empezar a saber conjuntar. Unos estamos promoviendo que se extienda el alcance de las tecnologías, no por las tecnologías como objetivo, no como fierros, no como negocios en la venta de la tecnología, sino como facilitadores y habilitadores que ya han probado su capacidad, que tienen que seguir evolucionando y ser puestos en manos de una sociedad que los opere cada vez más horizontalmente, que no solo sea consumidora de rentas de servicios telefónicos o usuaria de servicios gratuitos del gobierno, sino una productora en las capas más altas. Mientras que la sociedad del conocimiento debe ser precisamente la fusión con este uso de la tecnología para eliminar plagas, bueno, hablo sangro por mi propia herida, como la quimiofobia, ¿no? Como el desconocimiento fundamental de los conocimientos científicos para aplicarlos a la vida propia, a la crítica racional de la vida propia, ser crítico en el sentido más intelectual, más honesto y no nada más ser crítico de los blancos fáciles de la crítica. Esto empieza a plantear también las dificultades del diseño institucional y nos habla por lo menos de un factor que a mí me parece que es indispensable, que es que la agenda digital debe comprender desde lo que ya se ha mencionado aquí, repetida y ampliamente en cuanto a la infraestructura, el acceso a las telecomunicaciones, lo que vamos a llamar la banda ancha, debe comprender Internet como paradigma, Internet como modelo, Internet en tanto que horizontalidad, Internet en tanto que todos son productores, Internet con una precaución aquí muy importante, promotor de las amplias conversaciones de la sociedad y tratando de impulsar que éstas sean la construcción de una paz entre los ciudadanos y no el acendramiento de los odios y las diferencias, que es lo que se nos da más fácilmente, especialmente en los usos sencillos, digamos, desde los foros de comentarios de los diarios en línea, Twitter por excelencia. Es posible utilizar estos medios para la construcción de diálogos constructivos y que lleven a la concordia, pero está en capas altas, requiere que la población asuma estos modelos y que el gobierno haga algo. Aquí es donde voy a apuntar a la gran contradicción que veía. Se hace un diseño institucional, se quiere hacer un diseño institucional porque así tiene que operar el gobierno, porque no sabemos hacerlo de otra manera, porque el presupuesto requiere decisiones verticales y concentradas. La acción del gobierno requiere órganos reconocidos con legalidad, certeza jurídica, como dijo la diputada Bernal, etcétera. Y la construcción de la sociedad de la información en el modelo de Internet requiere horizontalidad, porosidad, errores, accidentes, pleitos que se queden sin resolver y que se trasciendan en lugar de enfocarse eternamente en resolver una diferencia cada vez menor. Requiere que cada ciudadano sea capaz de aportar a la sociedad, que estos millones de jóvenes que están en las universidades o que se salen de las universidades ya con capacidades de desarrollo tecnológico sean creadores en sus medios y que no encuentren obstáculos para convertir en negocios sus ideas, sean estas una manera distinta de hacer páginas web o transformaciones tecnológicas más profundas que están por venir precisamente con tecnologías, pondría por ejemplo la impresión 3D que parece poca cosa. Y esto nos lleva a las capas más altas. El modelo de capas de Internet es una gran guía para el modelo de capas de la agenda digital. Una capa es la que se ha mencionado ya, la capa de la infraestructura, la capa del acceso a la infraestructura. Tenemos que ocuparnos en la agenda digital de México de temas como liberar el acceso legal
es decir, cambiar las reglas para que el acceso sea legal, pero más amplio, a la propiedad intelectual, a la producción no solo comercial de canciones, además todo el foco de la protección de propiedad intelectual actual en Internet y en el medio digital está en las canciones y las películas, y tenemos que ocuparnos mucho más de la producción de software, de la producción intelectual, de las patentes, de la tecnología, no solo de información, dije como facilitador de biotecnología, tecnología de alimentos, campos extraordinariamente creativos. Si nos llama la atención todo lo que se hace en Internet, deberíamos regresar al supermercado y preguntarnos, anaquel por anaquel, ¿qué se vende para comer? Que no era concebible hace 30 o 40 años. Estamos en esta mesa, algunos, no voy a decir quiénes, de una generación que jamás hubiera concebido comer pescado crudo en México. Y hoy el sushi es un staple del país. Creo que entonces debemos además ver qué se hace respecto a Internet, y lo que se hace respecto a Internet es lo menos posible desde el gobierno, lo menos posible desde el punto de vista de legislación y regulación. Ya solamente delinear la escritura de un artículo constitucional que establezca el derecho del acceso a Internet es una bronca filosófica y legal muy importante que debe ser hecha con el mayor nivel de expertise posible. Debe absorberse la experiencia existente, Santiago Gutiérrez ya lo mencionó en algunos aspectos muy importantes, positivos, y yo creo que también hay que absorber con cuidado experiencias negativas. Me acerco a terminar, como precisamente los intentos de legislar para los antecesores de la agenda digital. Cada vez que se empieza a establecer una instancia coordinadora, se empieza a establecer un botín, un balón, se empieza a patear, se empieza a arrebatar, y acaba, como felizmente ocurrió con algunas iniciativas, en mi opinión, congeladas en el Congreso. Buscar una instancia coordinadora que logre todas las características que expresó el presidente comisionado Moni de Swan. Es posible, es más posible mientras menos se legisle, es más posible en cuanto a las características del órgano coordinador, me refiero. Mientras más autoridad moral tenga y más claro respaldo de todos los órganos de actividad del gobierno tenga, más programas de trabajo, más planes de desarrollo y menos leyes, más subsidiariedad, más horizontalidad son indispensables aquí. Y creo que estos son parámetros que pueden resultar muy, muy importantes para definir las cotas de un diseño que se tendrá que ser minimalista y probado por su eficacia. Muchas gracias, doctor. Quisiera resaltar en las dos participaciones, tanto de la academia como de la industria, la necesidad de no sobrediagnosticar, que yo creo que todos los que estamos aquí coincidimos. Hay un sobrediagnóstico en el tema, y lo que necesitamos hacer es poner las cosas en común para ser más eficaces y mucho más eficientes. Y ese es el propósito también de todos estos diálogos, que con los partidos políticos aquí representados podamos ir conjuntando esta visión para ir hacia adelante en una necesidad y también una queja que tiene la ciudadanía, la industria, y la puede también tener el gobierno, de que en el Congreso se atoran las cosas y que aquí hacemos que las cosas ya no sucedan, cuando el propósito debe de ser distinto y está justo en la naturaleza de estos diálogos. Quiero ceder el uso de la voz al diputado Homero Niño de Rivera, representante del PAN, también en el Pacto por México. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Bienvenidos a todos a esta Cámara de Diputados, a los invitados especiales, compañeras y compañeros diputados. Felicitar primero que nada a Juan Pablo, ya sé que lo han hecho. Bueno, en general, con el riesgo de ser reiterativo, se ha dicho ya mucho de este tema, pero sí recordar que Juan Pablo, desde los primeros minutos de la instalación de esta legislatura, ha sido insistente en empujar este tema al interior, en la agenda legislativa del PAN, en formar esta comisión especial y, por supuesto, en el inicio de estos foros, estos diálogos. Felicidades, Juan Pablo. Yo creo que, hablando del diseño de esta política pública, creo que tan importante es diseñarla como el diseño institucional, como la voluntad política de los involucrados y la presencia aquí durante el resto del día de todos ustedes
creo que es un buen presagio para que esto vaya bien. Yo no sé si se había hecho antes así, no había una comisión especial dedicada al tema, entiendo. Así es que yo saludo que esté aquí la academia, la Cámara representando a la industria, los órganos reguladores, por supuesto el Poder Legislativo y el Ejecutivo, todas las áreas del Ejecutivo que tienen relación con este tema. Quiero contarles que hace 15 días me mostraron un estudio muy interesante sobre participación ciudadana en Nuevo León. Y la conclusión del estudio, Juan Pablo, invitados, era claramente que la participación ciudadana era más intensa, era más efectiva en donde había acceso digital. Esa era la conclusión del estudio y yo le agrego que una importante participación ciudadana hace un gobierno más eficiente y como aquí ya se dijo reiteradamente, ese es el objetivo, un mejor gobierno para una mejor sociedad, para que haya más progreso. No se nos debe olvidar, creo, ese punto final. Por supuesto, también ya se ha dicho aquí lo importante que esté plasmado este tema en la gran agenda legislativa que es el Pacto por México, importantísimo que esté ahí presente, porque eso quiere decir que está la voluntad de todos los partidos políticos para impulsarlo desde este Poder Legislativo. Como dije, el PAN también cuenta, a raíz de la insistencia de nuestro compañero diputado Adame, cuenta claramente, aparte del pacto, con una agenda legislativa en donde está plasmado este tema de México digital. Yo me pongo a sus órdenes, a las órdenes de esta mesa, de este foro y en adelante de la Comisión Especial como secretario de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados para que juntos podamos empujar esta agenda tan importante para México. Muchas gracias. Muchas gracias, Homero. Cedo la palabra ahora a la doctora Gabriela Dutrenit del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Muchas gracias. Hay que apretar. Muchas gracias, me da mucho gusto a nombre del Foro Consultivo Científico y Tecnológico estar con ustedes y empezar a acercarnos a este tema que es crucial para el desarrollo económico y social, pero por sobre todas las cosas, como se ha mencionado tanto, para el tema de un desarrollo equitativo, que es lo que estamos buscando en el largo plazo. Entonces, bueno, la agenda digital ha quedado muy claro en las presentaciones anteriores, es un tema integral, incluye los temas de banda ancha, conectividad, pero incluye también la adopción de tecnologías, menos mencionado hasta ahora en las intervenciones, el gobierno electrónico y también la innovación en la industria de las TIC, como bien señaló el licenciado Santiago Gutiérrez. Está directamente asociado a la sociedad de la información y a la economía del conocimiento, como mencionaba Enrique, pero también a la ciudadanía, ¿sí? Y eso fue mencionado por el diputado Juan Pablo Adame. Quiero referirme al tema de la adopción de tecnologías y de la innovación, un poquito menos tratados hasta ahorita, ¿no? La adopción de tecnologías debe abordarse en el contexto de lo que se llama apropiación social de la ciencia y la tecnología, lo que requiere procesos de difusión del conocimiento entre la ciudadanía y estrategias que conlleven a que los ciudadanos puedan beneficiarse de esas tecnologías. Esto no depende solo de la infraestructura tecnológica, no depende de que se le entregue a los niños, por ejemplo, una computadora. Eso no es suficiente, depende de la calidad de los contenidos, como se mencionó hace un rato, pero también depende de los procesos de aprendizaje facilitados por el sistema educativo, entre muchos otros factores. No es solo informar o dar acceso a la infraestructura, es fomentar el aprendizaje y generar las condiciones para que los ciudadanos puedan internalizar esas nuevas prácticas. No solo, y no diría que solo los consumidores, porque hay muchos que hoy en día no son consumidores porque están fuera del mercado. Por eso prefiero referirme a ciudadanos, que es un enfoque un poco más inclusivo, como decía Juan Pablo Adame. Las TIC bien utilizadas pueden generar nuevas oportunidades de acceso a la información, crear capacidades, mejorar la productividad, impulsar el desarrollo y el bienestar social.
pero también pueden reproducir las asimetrías. Entonces depende que adoptemos un enfoque más integral, el asegurar de que se vayan eliminando esas asimetrías que tenemos en el país. Y bueno, desde el foro consultivo decimos, la ciencia, la tecnología y la innovación también tienen mucho que decir en los temas de la agenda digital, porque la frontera tecnológica se mueve y se requieren políticas para fomentar la innovación en las TIC, como decía Santiago Gutiérrez, y eso va a ayudar a soportar la misma agenda. De forma más general, la agenda se relaciona con el nivel de desarrollo del país y en realidad está directamente correlacionada con la brecha digital. Cuando uno mira, y ya se mencionó hace un rato los datos, está correlacionada con el nivel de ingreso y de esa forma refleja también la inequidad y la desigualdad del país. O sea que la agenda digital en realidad es un tema muy integral y debe ser abordado de esa forma, desde todos esos aspectos. Ya se ha mencionado ampliamente que no existe una instancia encargada sola de coordinar todos los aspectos y esfuerzos que debe cubrir una agenda digital. Hay una fragmentación y dispersión de esfuerzos y competencias en 3 secretarías, pero digo, muchas otras secretarías, como mencionaba Moni, se abordan temas que tienen que ver con la agenda digital. Yo pienso desde CONACYT, los programas de estímulos a la innovación incluyen muchas empresas del sector. En la CEP hay el programa de adopción de 1 por 1 computadoras que se está empezando a impulsar. Las entidades federativas, que bueno, ya varias de las entidades federativas han planteado su agenda digital, o sea, en la falta de algo que integre, pues se han hecho esfuerzos de varios. Se han ido avanzando por varias instancias del gobierno en esta dirección. O sea que estamos hablando de un tema que es transversal, por tanto, que requiere la coordinación entre muchos actores y la participación de todos los sectores, como ya se mencionó antes, en todos los niveles de gobierno y del sector privado y la academia, como estamos acá representados. ¿Qué diseño institucional, ya bajando rápidamente a las preguntas, requerimos en México? Bueno, en concordancia con los compromisos del Pacto por México, hay una urgencia por un diseño flexible que pueda crearse rápidamente con las atribuciones jurídicas para poder coordinar las actividades, y ese, digamos, es el gran reto, ¿no? Hasta ahora México ha carecido de un diseño organizativo legal del gobierno federal que permita articular una sola política nacional digital, por lo que los diversos sectores han abordado desde su punto de vista los distintos aspectos, ¿no? Pero bueno, las cámaras del Congreso y de la Unión también han hecho una labor importante para tratar de empujar en esta dirección. Se requiere alcanzar un arreglo institucional en el gobierno federal con la capacidad para coordinar, concertar y concretar una agenda digital única para el país. Y eso necesariamente va a ser un proceso gradual, como se venía mencionando por varios de los que me antecedieron. La importancia tecnológica y de innovación que conlleva la política digital es de gran relevancia, lo cual tiene implicaciones e impactos horizontales en prácticamente todos los campos, los ámbitos de la actividad económica y social. Por lo cual se requiere un planteamiento de nuevos paradigmas y fórmulas imaginativas, originales y propositivas para contar con esquemas de organización gubernamental que permitan el quehacer congruente de las distintas dependencias, organismos y entidades involucradas en un plano de colaboración para que la política, primero sea una política pública con la participación de los ciudadanos y esta política responda a los intereses del país, ¿no? Y es necesario alinear las estrategias estatales a esta estrategia nacional e integrar incluso a los municipios en el diseño y ejecución de la política. ¿Cómo transitamos hacia ese modelo? Bueno, la complejidad temática y evolutiva que puede contener la agenda digital nacional conlleva en sí misma el desafío de diseñar instrumentos de política que sean abiertos y transparentes, como los que se usan muchos de los que se usan en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Hace falta conciliar a largo plazo apertura y flexibilidad y se requieren nuevas formas de planeación dentro de la estructura del Sistema Nacional de Planeación Democrática. Ya estoy terminando. Consideramos que es un acierto que sea al más alto nivel de gobierno y de la Administración Pública Federal, en donde se retome una visión de conjunto para desde allí conjugar los esfuerzos y orientar las vías para alcanzar el establecimiento de la Agenda Nacional Digital y las instancias organizativas y operativas para su implementación, seguimiento, evaluación y renovación constante. Legislar sobre el tema seguramente será una fase
a la que pueda llegar una vez que se haya determinado y consensado las orientaciones e instrumentos básicos del plan maestro que se determine para hacer una realidad de que México cuente con una agenda digital nacional que articule a los distintos sectores. ¿Qué políticas? Nada más, yo diría, integrales y transversales, porque es un tema integral y es un tema transversal. Como Foro Consultivo Científico y Tecnológico, nos queremos sumar a este esfuerzo. Las comunidades científicas, tecnológicas y de innovación definitivamente pueden contribuir a este trabajo que se está empujando y tratando de acelerar hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y aprovecho para presentar a Paola Migoya. Ella es coordinadora de Evolución Mexicana y promotora de la iniciativa ciudadana Internet para Todos. Bienvenida. Así como en este momento darle la palabra al doctor Francisco Javier Castellón Fonseca, ex senador de la República. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado y Juan Pablo Adame, y una felicitación muy grande por su iniciativa de dialogar sobre los aspectos de la agenda digital, pero sobre todo de cómo construir una política digital en el país. Yo quisiera empezar por las preguntas o las reflexiones finales de estas preguntas a contestar, comentando que el Pacto por México representa una coyuntura única para poder llevar a cabo las acciones que se han detenido por muchas razones en el pasado inmediato. El Pacto por México es un pacto político, no lo olvidemos, y como tal es temporal, como tal es coyuntural, porque en el ámbito de la política las condiciones van cambiando y las fuerzas asumen posiciones diferentes. Si no aprovechamos en este momento, que es un momento central, único, para generar las acciones que permitan construir esta política digital, creo que se nos habrá perdido una gran oportunidad. Por esa razón es importantísimo este evento, porque de aquí podrían salir las líneas muy claras de lo que se refiere para poder construir esta política digital, porque agenda digital, ya lo dijo Santiago Gutiérrez, ya la tenemos. Es más, tenemos quizá hasta un exceso de agendas digitales, pero ya están las acciones que se requieren para poder desarrollar este sector y para poder convertirnos en un país que tenga una política digital con inclusión social, pero también con desarrollo y fomento a la competitividad. Entonces, lo que falta por construir es esta política, es evidentemente la estrategia que implicaría ya el tener los instrumentos, no solamente legales, sino políticos, para generar luego las acciones que construyan o que permitan construir esta sociedad de la información, ir en la construcción de esta sociedad de la información y el conocimiento que nos comenta Alejandro Pisanti. O sea, el tema es cuál es el siguiente paso, y y yo quiero decirles que ese es mi punto de vista, este es el momento para poder generar estas acciones que se han prolongado por mucho tiempo. Quizá esta puede ser, por ejemplo, la tercera reunión que se ha hecho en los últimos años, muy parecida, pero la coyuntura es muy diferente. ¿Qué podemos hacer en los próximos días? Creo que se han sostenido las acciones de coordinación a nivel del gobierno federal y en las políticas planteadas en la Agenda Digital Nacional y en algunas otras agendas, se establecía claramente la posibilidad de crear, y así lo dice el Pacto por México también, una instancia que coordine los esfuerzos no solamente de los entes públicos, sino también de los esfuerzos privados y sociales que permitan avanzar en el advenimiento de esta sociedad de la información y el conocimiento. En el pasado inmediato
y ustedes lo saben muy bien, y por eso en el Congreso muchas cosas se trabaron, no hubo coordinación, pero tampoco la decisión central de decir dónde se dejaba la responsabilidad de esta instancia de coordinación única. Afortunadamente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en especial el programa E-México, asumió labores de coordinación en una, yo digo, en una feliz decisión, y eso permitió mantener que la política que se podía construir en ese momento se pudiera seguir construyendo. De otra manera, las acciones hubieran resultado completamente dispersas. Creo entonces que la construcción de esa instancia, que es una instancia de coordinación, debe ser uno de los acuerdos inmediatos del pacto. ¿Qué instancia es? Puede ser esa instancia que se ha hablado de la creación de una supercoordinación dependiente de la Presidencia de la República, pero que debe tener atribuciones que le permitan no solamente mantener esa coordinación, sino ejecutar acciones de una manera central. O puede ser también una coordinación intersecretarial que tenga una cabeza visible que permita con ello mantener el contacto, pero sobre todo lo que dice Alejandro Pisanti, la autoridad moral para poder dirigir las acciones de coordinación. Hay una cosa rescatable, muy rescatable también de la participación de la doctora Gabriela Dutrenit, que es el rescate de la integralidad de las acciones de política digital en este país. No solamente son acciones de conectividad, no solamente son acciones de gobierno electrónico, son también acciones de apropiación digital de parte de sociedades y empresas, y es también el eje central del tema de cómo construir la política de innovación y de e-negocios en este país. Entonces, creo que hay que recuperar esa integralidad, pero sobre todo, y eso es lo que quiero comentar yo, hay que aprovechar este momento político, porque puede ser que unas elecciones locales se nos atraviesen, puede ser que una coyuntura política se tropiece en las cadenas del pacto y se pase esta coyuntura que creo que debemos aprovechar. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, doctor. Y quiero resaltar de nuestros dos doctores, Gabriela y Francisco, un concepto que yo creo que tenemos que ir también revisando cómo lo vamos desarrollando, pero es el de la ciudadanía digital, que tiene que ver con no solo ver al consumidor, sino al ciudadano que aún no tiene acceso. Y yo creo que por ahí podemos también enfocar después nuestros esfuerzos y sobre todo lo que hagamos en este sentido. Quiero cerrar con broche de oro con la participación del diputado Fernando Belaún Sarán del Partido de la Revolución Democrática. Fer. Micrófono. A capela. No sé dónde quedó el micrófono. Tráete tu identificador. La sociedad del conocimiento así nos… Felicidades. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Me parece muy afortunada la iniciativa del diputado Juan Pablo Adame. La celebro de verdad. Esto de cerrar con broche de oro no estoy tan seguro. Sí, bueno, primero celebrar la iniciativa, muy necesaria, muy pertinente, fundamental el asunto de la agenda digital, y me parece que es ahora sí que iniciar con el pie derecho las labores de la comisión especial que acaba de nombrar la Cámara de Diputados para ver precisamente la agenda digital que preside Juan Pablo Adame. Tenemos enormes coincidencias aquí, como bien lo decía Javier y otros más. La agenda está más que
diagnosticada, sabemos perfectamente qué hacer. Lo que tenemos que hacer es más bien que no nos detengan los obstáculos, que no haya ningún interés privado, todos ellos legítimos, pero que detengan lo que es un avance indispensable para el país, para la sociedad. Dos cosas, si uno menciona que la democracia es una forma de vida, entonces no me queda la menor duda de que la agenda digital es una batalla democrática de primer orden. No solo porque el Internet ha hecho una enorme plaza pública, y en ese sentido, además, a través de las redes sociales, cada uno puede incidir en esa enorme plaza pública, y digamos que sería la función clásica del ciudadano, incidir en las cosas públicas, y lo hacen a partir de ahí. No solo eso, sino también porque los iguala en posibilidades, en vías de superación individual. Es decir, la democracia necesitaba, por supuesto, igualdad de derechos, y el hecho de tener acceso al Internet es algo que iguala a los ciudadanos, iguala a los demás. Por lo tanto, me parece que debiera ser una absoluta prioridad nuestra. Hemos creado, la humanidad ha creado una especie de Babel. Hemos creado Babel un poco a la inversa, porque en Babel todos llegaron hablando el mismo idioma. En este mito bíblico, llegaron hablando el mismo idioma y luego se separaron ya que hicieron su gran obra o su monumental obra. Aquí primero hicimos y llegamos de todos los confines del mundo, llegamos a este mismo espacio, a este Babel, hablando quizás lenguajes muy distintos, con culturas muy distintas, etcétera, pero a partir de eso y de esas posibilidades, pues obviamente nos empezamos a comunicar con ciertos códigos, y lo que puede hacer la humanidad a partir de este contacto, de este encuentro de culturas es impresionante. Cuando en la Edad Media se hablaba de las universidades y decía la universidad, nosotros vamos a hacer la cultura universal, somos los que representamos el conocimiento universal. Eso no era posible en la Edad Media, era un asunto más bien de soberbia, de pretensión, un poco quizás también de minimizar otras experiencias culturales en otras partes del mundo, pero ahora, con la tecnología del conocimiento, sí estamos. La cultura universal está al alcance de la mano, al alcance del ratón, al alcance del dedo, no sé, ¿no? Esas enormes posibilidades nos hacen ver que, y esa gran posibilidad de tener esta cultura universal interconectada, etcétera, pues ya eso bastaría para decir que esto es una gran prioridad. Y por lo tanto, la agenda digital debe verse como un asunto de Estado, y lo tenemos que ver como absoluta prioridad. Hace un siglo, más o menos, incluso un poco menos, cuando Vasconcelos llega a la Secretaría de Educación Pública, se da cuenta de la terrible situación que teníamos. Decía, México no puede avanzar teniendo un país de analfabetas, y hace una especie la palabra no sería cruzada, que aparte ahora la están usando para otros fines, más bien usando el ejemplo de los misioneros de la evangelización, y manda ahí a los profesores en su mochila con los clásicos al hombro, a tratar de alfabetizar a la gente con los clásicos con Homero, con Plutarco, con otros, ahí a tratar de hacerlo. Y ahora me parece que el gran reto que nosotros tenemos es llevar la banda ancha, la conectividad a todos los confines del país. Quizás hacerlo de una manera menos romántica que la que hizo Vasconcelos, menos heroica, pero quizás de una manera más práctica, porque tenemos las posibilidades de hacerlo, pero sí la conciencia de que eso nos beneficiará en doble vía. Individualmente, porque toda persona que tenga acceso a Internet se le abre un mundo de posibilidades, como en esa época tener acceso el estar alfabetizado, tener educación mínima le abría posibilidades en la vida, tener acceso al Internet le abre muchas posibilidades, pero también como país, como nación, por supuesto que nos abre inmensas posibilidades, y no deberíamos tener
rezago alguno. Aquí se hablaba de la oportunidad, y la oportunidad es tiempo, y yo creo que es atentar contra los intereses del país y contra los derechos, porque hay que ver el asunto del Internet como un derecho humano, como un derecho de toda persona. Atentar contra uno, rezagar o retrasar más esto. Al igual que sucede con el apagón analógico, que yo espero que se cumplan las fechas aquí previstas, no debemos retrasar de ninguna manera el cambio digital, el cambio tecnológico en el país y llevar los beneficios de las nuevas tecnologías de la información a toda la sociedad. Eso me parece que sería fundamental, eso va a fortalecer nuestra democracia, por supuesto, y va a posibilitar que el país sea más competitivo, que ahora que estamos conectados por estas herramientas, pues ahora es fundamental. Estoy convencido, vamos a ver el asunto de la ley de amparo en estos días, el asunto de que ya no haya suspensiones para algunas decisiones que se toman por parte de los órganos reguladores y que alargan efectivamente los juicios y los hacen, pues hacen que algunos avances fundamentales se detengan yo insisto, son legítimos intereses privados, pero no pueden estar por encima del interés nacional. Y si estamos hablando de que el Internet es Babel a la inversa, en donde todos llegamos, quizás hablando idiomas distintos, pero que con el tiempo estamos encontrando códigos fundamentales para encontrarnos, no solo a través de los gobiernos, no solo a través de los estados, sino cada ciudadano en lo individual puede, o cada persona en lo individual puede conectarse con quien quiera, donde quiera, a la hora que quiera. Ese sería fundamental. Pues decir que si se ha dicho dicen ya una verdad, ya un lugar común, pero no por eso menos necesario decir que la mejor inversión es en educación, y habría que poner unos puntos suspensivos, es decir, y la banda ancha. También esa es es algo fundamental. Y por último, simplemente poner el asunto de que si el Internet es lo que hemos construido como un espacio de encuentro, un espacio de libertad, etcétera, mantengámoslo así, como un espacio de libertad. Hay algunas ansias autoritarias que buscan de alguna manera censurar en Internet, censurar las redes sociales, quizás llevando como razones algunos ejemplos que todos los vemos de intolerancia, de odio, de algunas expresiones, pero siempre voy a pensar con muchos otros que más vale cargar con esos excesos de la libertad que establecer políticas que nos lleven a las terribles consecuencias de la censura. Más vale educarnos en libertad para evitar estos excesos, para aislarlos, para denunciarlos, etcétera, que por la vía de prohibiciones buscar que haya que se convierta en un espacio controlado. Mantengámoslo libre, como ha sido hasta ahora. Por supuesto, se deben combatir algunos delitos como la piratería, como el asunto de los derechos de autor, pero jamás atentando contra la libertad, que me parece debe de ser valor supremo en una sociedad, como no solo la mexicana, sino debiera ser un valor universal el asunto de la libertad. Y termino simplemente diciendo que saludo la iniciativa de diversos grupos sociales, de diversos ciudadanos en lo individual, también de diversas ONGs, para promover para que estrenemos la figura ya establecida en la Constitución de la iniciativa ciudadana y estén haciendo firmas con una petición que creo que va muy a cuento de estos diálogos legislativos por un México digital, que es la propuesta de Internet para todos. Yo sé que no tardará mucho en llegar la iniciativa, la saludo, empezamos, me parece muy bien con esta iniciativa que no espera que haya la ley reglamentaria y de la misma manera que no se esperó que hubiera una ley reglamentaria para poder establecer la figura preferente en las iniciativas, se pudo llevar a cabo. Yo tampoco veo ninguna obstáculo para que la iniciativa ciudadana ingrese a esta Cámara, se turne una comisión y le encontremos próxima una dictaminación rigurosa, por supuesto,
pero también ágil y de acuerdo a las necesidades que tenemos, porque sí, me uno a su dicho, necesitamos internet para todos en México. Pues saludo y agradezco a todos los ponentes, otra vez al diputado Juan Pablo Adame, y me parece que esta es una gran tarea que tenemos que asumirla con absoluta responsabilidad todos los entes públicos del país, y la sociedad, la ciudadanía me parece que está haciendo su parte, impulsando propuestas y si queremos, insisto, dar una gran contribución a la democracia, incluso a la movilidad social y un acto incluso fuerte de justicia, llevemos la banda ancha, llevemos el internet a todos los confines del país, y eso nos redundará en una sociedad más justa, más libre, más democrática, conectada, insisto, con la universidad, con el mundo, y avancemos en esta cultura universal que se está produciendo ya por este instrumento maravilloso que es el internet. Gracias. Muchas gracias. Bien, hasta aquí todos los invitados a participar en esta primera mesa, y por cuestiones de tiempo, porque ya tenemos encima también la segunda mesa, le preguntaría a los invitados, a los que estuvieron participando, si tienen alguna pregunta o algún comentario entre ellos, o si abrimos la mesa para 2 preguntas del público que hoy nos acompaña. Al público. Al público. Muy bien. Son 2 preguntas nada más, entonces vi levantar una mano por acá y otra por allá. Tomamos esas 2 preguntas. ¿Los micrófonos en dónde están? Acá mismo. Mira. Yo creo que ahí si se lo pasas primero a Paola. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Juan Pablo, nuevamente muchas felicidades por este foro. Necesitamos más diálogos que nos ayuden a construir una agenda. Mi pregunta es para Mónica Aspe y para Moni de Swan. Quisiera saber su opinión sobre la iniciativa, ¿qué opinan su opinión sobre la iniciativa que estamos presentando, Internet para Todos, que en breve, pues como dijo aquí Fernando, será presentada ante las cámaras, y cuál será su reacción al respecto? Segundo, México requiere un programa nacional de conectividad, como ya se habían dicho aquí, de banda ancha. Esta iniciativa pretende la utilización de la infraestructura pasiva del Estado, de la que estamos presentando, y cómo consideran ustedes los espacios blancos que también está conferido en esta iniciativa ciudadana que estamos presentando. Muchas gracias. Bien, vamos a tomar por cuestiones de tiempo la otra pregunta. El micrófono otra vez, por favor. Allá. Gracias, buenos días. Diputado, una pregunta. Bueno, sabemos que el operador dominante de México tiene empresas de telefonía fija en toda América Latina, ¿no? Sobre todo en Sudamérica, Brasil, Perú, Chile, etcétera, ¿no? Pero aquí en México la telefonía fija está cerrada a la inversión extranjera, y con la telefonía fija también otros segmentos como el mercado de Pay TV, broadband, etcétera, ¿no? Entonces, yo sé que usted presentó la iniciativa en diciembre para reformar la ley de inversión extranjera. Sé que el senador Lozano la apoya fervientemente. Quiero preguntarle a usted cómo va ese tema, cómo siente dentro de la Cámara de Diputados el posible apoyo a esta iniciativa, a este proyecto, y si nos puede hablar algo de tiempo, si cree que es posible pasarlo en este periodo de sesiones. Muchas gracias. Perfecto. Pues veo que están aquí preparando la respuesta, entonces voy a ser el primero en contestar, si quieres, esa segunda pregunta. Sí, ya presenté la iniciativa de inversión extranjera directa. Actualmente se encuentra en la Comisión de Comunicaciones, y yo creo que más bien la pregunta es para los demás partidos políticos, para ver si se pueden sumar a tal iniciativa y que se puedan sumar tal cual viene, ¿no? En donde abrimos la competencia, tal como lo dijo aquí Moni de Swan, para que puedan jugar todos y que al final el beneficiado pues sea el consumidor. Respecto a la posibilidad de que pueda ser aprobada,
Yo creo que tenemos que esperar a la presentación de la iniciativa de la reforma a las telecomunicaciones, en donde sí te puedo adelantar que el Partido Acción Nacional sí está poniendo dentro de esas condiciones de la reforma poder abrir la inversión extranjera directa, ¿no? A la pregunta de Paula Migoya sobre la propuesta de Internet para Todos. Conozco la propuesta, por supuesto, es un tema que en lo que trabajo y que nos interesa muchísimo. Me parece que en primer lugar hay que decir que es muy bienvenido que sea una iniciativa ciudadana y que sea la primera. Para quienes creemos que este tema es fundamental y que debe de estar ahí, como se hablaba hace un momento, con la educación, con los servicios públicos más básicos y a los que debemos como gobierno y como Estado asegurarnos de que la población tenga un acceso equitativo, pues yo celebro mucho que esta iniciativa ciudadana se haya hecho, que sea la primera que se presente, todavía no se ha presentado, pero que parece ser que así será, que sea la primera que se presente y que sea sobre este tema. Entonces, ahí creo que es difícil disentir de eso. Nos da un gusto enorme que sea un tema que claramente está cobrando interés por parte de los ciudadanos y no solamente de autoridades de academia y de sociedad civil organizada, sino también de la ciudadanía en general. La velocidad con la que se están consiguiendo las firmas también así lo acredita. En cuanto a los detalles de la iniciativa, todavía no es presentada como tal, entonces no quisiera adelantarme, pero me parece que utilizar infraestructura pasiva del Estado es sin duda un tema del que se ha hablado mucho, es un paso fundamental para hacer un buen uso de los activos que tienen los países en materia de telecomunicaciones. Utilizar la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad no solo creo que se debe de utilizar, se debe de modernizar y se debe de ampliar en capilaridad y en niveles de servicio. Es un activo fundamental, es lo que estamos haciendo, estamos usando la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y hay que ampliar este uso. Está en el Pacto por México también como uno de los compromisos y bueno, ahí yo creo que como país tenemos un interés en que se utilice esta red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad. Sobre el tema de los espacios blancos y el espectro, ahí dejaría a la Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en todo caso un comentario, pero lo que sí quisiera enfatizar es que me parece que en esta propuesta y en cualquier otra de su tipo, es fundamental que se analicen a gran detalle las características técnicas, que se cuestionen, que se fortalezcan. Porque si vamos a poner en ley características técnicas de una red, debemos de asegurarnos de que sean tecnológicamente, que hagamos una iniciativa tecnológicamente neutral. Ese es un asunto fundamental y así es como conectamos con las redes del Sistema Nacional de México. Es un tema de costo-eficiencia, es un tema de transparencia y es un tema de reconocer la velocidad con la que cambia la tecnología. Mi opinión general siempre sobre proyectos de conectividad debemos de ser tecnológicamente neutrales y creo que ese es un punto central, pero otra vez sobre el espíritu general de la iniciativa creo que lo tenemos que sin duda festejar. Qué bueno que va a llegar a la Cámara de Diputados, qué bueno que se va a abrir esta discusión. Gracias, diputadora Mónica. No quiero ser muy repetitivo, coincido con Mónica en cuanto a la bienvenida a cualquier iniciativa ciudadana. En la propia intervención que hice al principio, me manifestaba a favor de cualquier principio de compartición de infraestructura, de acceso universal, no discriminatorio, del aprovechamiento cabal. También hay que tener claras que habrá que solucionar cuestiones sanitarias, particularmente vinculadas con la NOM 126, pero el aprovechamiento cabal de todos los sitios públicos, la postería, los ductos, es fundamental que el Estado
ponga, y no solo me refiero al nivel federal, también al estatal y al municipal, ponga a disposición de mejores servicios de telecomunicaciones toda su infraestructura, absolutamente toda. Respecto a los espacios blancos, yo lo que sugeriría es, para no tomar mucho más tiempo, es revisemos, durante el último año la COFETEL lanzó una consulta pública sobre espectro. Toda banda desde los 54 kilohertz hasta los 4 gigas fueron analizados, una por una, con acciones específicas, y la próxima semana publicaremos el resultado final de esto. Es de ahí donde sale el dato de los 600 MHz. Yo preferiría esperar a que ahí viéramos plasmada cuál es la posición de la Comisión respecto a los espacios blancos. Es todo. Bien, muchas gracias. Quiero aprovechar también para darle la bienvenida a Ernesto Piedras, director de DECIU en México, que va a participar en la siguiente mesa, que ya la tenemos muy a la mano. Y también al maestro José Antonio Ardavín, director de la OCDE, que está aquí participando para la siguiente mesa. Quiero aprovechar su presencia y también la de los medios de comunicación y a todos los que nos siguen por internet, para dar las gracias a su asistencia a esta primera mesa de los diálogos legislativos por un México digital. Yo quisiera resaltar algunas cosas de lo que han venido participando cada uno de ustedes. Primero, resaltar el trabajo que la industria, la academia, el gobierno y el legislativo han hecho anteriormente. Primero, con el trabajo que se hizo desde la anterior administración por parte de la maestra Mónica Aspe Bernal, la cual fue la que logró conjuntar todos los esfuerzos para que se pudiera tener una agenda digital coordinada entre las distintas entidades de la administración pública. Segundo, el trabajo que ha venido haciendo COFETEL para poder tener reglas mucho más claras y para poder exigirle a los jugadores a que puedan jugar limpio, si se puede así decir. Y de otra manera, decirle a la industria, a la academia, que todos sus esfuerzos han sido muy importantes para poder desarrollar esta agenda digital, que sí, no pretendemos hacer una nueva agenda digital con esta experiencia, sino retomar lo que ya se ha venido trabajando de tiempo atrás para poder ver hacia adelante, para, como lo decía Santiago, ya ver los cómo y dónde tenemos que trabajar, cuáles son las reformas legales que nosotros tenemos que hacer desde el legislativo, cuál va a ser la instancia que va a coordinar la parte desde el ejecutivo para poder apoyarla, para tener este tema, como lo dijo Belaún Sarán, en prioridad nacional, y cómo nosotros también tenemos que incluir a la sociedad para que pueda participar de este tema, celebrar la iniciativa ciudadana que se está haciendo en este momento de Internet para Todos, y también decirle a los ciudadanos que los necesitamos mucho más exigentes, mucho más activos, para poder tener no solo esta iniciativa, sino muchas otras, y ojalá puedan ser en este sector. De esta manera damos por concluidas la primera mesa. Vamos a tomar un descanso de unos minutos y comenzaremos con la segunda mesa. Muchas gracias a todos. Sí, me sirve mucho. Lo voy a pelear de veras con todo el miércoles. Ojalá venga este amigo.